Cuando mi esposo Armando partió, no imaginé que la verdadera pesadilla apenas comenzaba. Al mirar el rostro de mi nuera, Julieta, entendí el significado del odio. A partir de ahora, esta casa es mía, dijo con una sonrisa helada mientras arrojaba mis maletas a la banqueta. ¿Puedes irte a un asilo? No dije nada, solo sonreí. Ella no sabía que guardaba un secreto que cambiaría todo: los 20 millones de pesos mexicanos que Armando había dejado exclusivamente para mí, junto con nuestra casa en la playa de Puerto Vallarta, que ella ni soñaba que existía. Pero antes de seguir, verifica si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios ¿desde dónde nos estás viendo? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. El ataúd de Armando descendía lentamente a la tierra fría aquella mañana lluviosa de septiembre. Después de 38 años de matrimonio, se fue con la misma serenidad con la que vivió, dejando solo el silencio y un vacío que parecía llenar cada átomo de mi ser. Habíamos enfrentado tantas tormentas juntos, pero esta tendría que cruzarla sola. Mientras las últimas personas se dispersaban del cementerio, sentí una mano tocar mi hombro. Era Miguel, nuestro único hijo. «Mamá, vamos a casa, necesitas descansar». Asentí en silencio, incapaz de transformar en palabras el torbellino de emociones que me consumía. A mi lado, Julieta, mi nuera, permanecía impasible. No había una sola lágrima en sus ojos, ninguna señal de luto en su semblante. Solo una mirada calculadora que recorría a cada persona presente, como si estuviera contabilizando quién podría ser útil en el futuro. Durante el trayecto de regreso, el silencio en el coche solo era interrumpido por el sonido de la lluvia que golpeaba el parabrisas. Miguel conducía, mientras Julieta revisaba constantemente su celular. No se cruzó ni una palabra. La casa que Armando y yo construimos juntos en la Ciudad de México, aquella donde criamos a nuestro hijo y plantamos sueños, ahora parecía un lugar extraño, como si todos los recuerdos hubieran sido barridos junto con el alma de mi esposo. Cuando llegamos, noté algo extraño en la entrada de la cochera. Mis 3 maletas, aquellas que había preparado para quedarme unos días en casa de Miguel después del entierro, estaban apiladas en la entrada, expuestas a la llovizna que continuaba cayendo. «¿Qué significa esto?», pregunté, con la voz embargada por el cansancio. Julieta se encogió de hombros y esbozó una sonrisa fría. «Pensé que ya habías entendido. Ahora que Armando ya no está aquí, las cosas van a cambiar». Miguel miró al suelo, evitando mi mirada. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «Hijo, ¿qué quiere decir tu esposa con esto?». Mi voz salió casi como un susurro. Es temporal, mamá», balbuceó. «Julieta cree que sería mejor que tú te quedaras en otro lugar». Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, Julieta dio un paso al frente. Su perfume caro invadió mis fosas nasales cuando se acercó. «A partir de ahora, esta casa es mía», declaró con una firmeza que me dejó aturdida. «Puedes irte a un asilo, sería lo más conveniente para todos nosotros». La crueldad de aquellas palabras me golpeó como un puñetazo en el estómago. Miré a Miguel, esperando que me defendiera, que dijera algo, lo que fuera. Pero él permaneció en silencio, como una sombra de sí mismo, dominado por aquella mujer que nunca pude conocer realmente. Respiré hondo. No había lágrimas para derramar. El shock dio paso a una calma extraña, como si una parte de mí se hubiera desconectado de la realidad. «Entiendo», respondí simplemente. Tomé mis maletas y las llevé al pequeño cuarto de servicio en la parte trasera de la propiedad, un lugar que Armando usaba como bodega de herramientas. El olor a humedad y moho invadió mis fosas nasales. Una pequeña cama improvisada había sido colocada en una esquina, junto a una mesa vieja donde reposaba un tazón para perro. El mensaje era claro: yo valía menos que una mascota para ellos. Me senté en el borde de aquella cama dura y miré a mi alrededor. Las paredes manchadas por la humedad y la pequeña ventana que apenas dejaba entrar la luz del día serían mi nuevo hogar.
No permití que las lágrimas cayeran, aunque amenazaban con desbordarse en cualquier momento. Armando siempre decía que en los momentos de mayor dolor, el silencio era nuestra mejor defensa. Cuando piensen que estás derrotada, Elena, es cuando debes guardar tus fuerzas, solía decirme. El silencio correcto es tu arma más poderosa. Mientras la noche avanzaba, permanecí sentada en aquel cuarto húmedo, recordando cada detalle de mi vida con Armando. El hombre generoso y prudente que siempre planeó todo, que cuidó cada detalle, incluso para cuando ya no estuviera aquí. Lo que Julieta y Miguel no sabían es que Armando, en su sabiduría silenciosa, me había protegido. Antes de que su enfermedad se agravara, transfirió a mi nombre todos nuestros bienes más valiosos. Una casa en la playa en Puerto Vallarta que pocos sabían que existía, acciones en empresas lucrativas, una cuenta en el extranjero. En total, aproximadamente 20 millones de pesos. Miré el medallón que llevaba en el cuello, regalo de Armando, en nuestro último aniversario de bodas. Dentro de él, un pequeño compartimento guardaba la llave de la caja fuerte donde todos los documentos estaban seguros. Una leve sonrisa se formó en mis labios mientras la lluvia continuaba cayendo afuera. Julieta pensaba que yo era solo una viuda indefensa y desechable. No tenía idea de quién era yo realmente, ni de lo que estaba por venir. Aquella noche no pude dormir. El ruido de la lluvia en el techo de lámina marcaba las horas como un metrónomo implacable. Pasé la madrugada planeando cada paso que daría de allí en adelante, no por venganza, sino por justicia, por respeto a la memoria de Armando y principalmente por mí misma. Cuando amaneció, escuché los pasos de Julieta en el piso de arriba. El tintineo de las tazas y el aroma a café recién hecho descendieron hasta mi pequeño cuarto, recordándome que pronto sería convocada para mis nuevas funciones en la casa que un día fue mía. Me arreglé lo mejor que pude con la poca ropa que tenía en las maletas. Peiné mis cabellos canosos y miré el espejo roto colgado en la pared. A mis 63 años, mi rostro cargaba las marcas de una vida entera, pero mis ojos aún brillaban con una determinación silenciosa. «Hoy comienza el juego, Armando», susurré al vacío. «Y tú me enseñaste muy bien a jugar». Cuando subí las escaleras y entré en la cocina, Julieta ya estaba sentada a la mesa, manipulando su tableta. Apenas levantó los ojos cuando entré. «Ah, ya estás aquí. El desayuno debe estar servido a las 7 en punto. Miguel quiere huevos revueltos con tocino y los niños prefieren hotcakes. Yo quiero solo una ensalada de frutas y un jugo verde». No respondí. Simplemente me puse el delantal que estaba colgado cerca de la estufa y comencé a preparar lo que ella había solicitado. Mientras cortaba las frutas, observé a Julieta por el rabillo del ojo. Parecía demasiado cómoda en el papel de señora de la casa, como si hubiera ensayado este momento por años. Los niños, Diego y Jimena, bajaron a desayunar aún somnolientos. Jimena, con sus 10 años, me abrazó tímidamente. «Abuela, ¿por qué estás en la cocina haciendo comida?». Antes de que pudiera responder, Julieta intervino. «La abuela nos va a ayudar más en la casa ahora. ¿No es genial? Así pueden verla todos los días». La niña asintió confundida, mientras Diego solo se encogió de hombros y se concentró en su celular. Miguel apareció enseguida, arreglado para el trabajo, evitando el contacto visual conmigo. «Buenos días», dijo, besando la frente de los niños y los labios de Julieta. Serví el desayuno en silencio, observando cada movimiento, cada interacción. Nadie me invitó a sentarme a la mesa. Me quedé de pie, cerca de la encimera, como una empleada esperando nuevas órdenes. «Los niños deben estar listos para la escuela en 20 minutos», anunció Julieta levantándose. «Y puedes empezar a limpiar la casa después de que se vayan. Ah, y no olvides darle de comer a los perros». Asentí, manteniendo la expresión neutral. Julieta se acercó, bajando la voz para que solo yo escuchara. «Deberías estar agradecida de que te permita quedarte aquí. Muchas suegras no tienen esa suerte». Cuando todos se fueron,
permanecí sola en aquella cocina que, hasta hacía pocos días, era el corazón de mi casa. Limpié la mesa, lavé los platos y organicé todo meticulosamente. Cada movimiento era ejecutado con una calma calculada, como si solo estuviera mirándome a mí misma desde fuera. Mientras barría el piso de la sala, mis ojos se posaron en la fotografía que aún ocupaba un lugar destacado en el estante. Armando y yo, abrazados frente al mar, el día que compramos nuestra casa de playa en Puerto Vallarta, una propiedad que Julieta desconocía por completo. En ese momento, decidí que necesitaba actuar con inteligencia, esperar el momento justo, observar cada movimiento, cada hábito, cada debilidad, y principalmente entender lo que estaba sucediendo realmente en aquella casa. Durante la semana siguiente, me adapté a la nueva rutina. Me levantaba antes que todos, preparaba el desayuno, limpiaba la casa, lavaba y planchaba la ropa. Julieta no perdía la oportunidad de humillarme con pequeños comentarios u órdenes innecesarias. «Elena, olvidaste limpiar debajo del sofá. ¡Qué descuido! Este plato todavía tiene una mancha. ¿Estás perdiendo la vista?» Miguel, por su parte, parecía cada vez más distante. Llegaba tarde del trabajo, siempre con un semblante preocupado. Intenté hablar con él varias veces, pero siempre desviaba el tema o alegaba estar ocupado. Fue en una de esas noches, cuando todos ya se habían recogido, que decidí investigar el despacho de Armando. El lugar estaba exactamente como él lo había dejado. Los libros alineados en el estante, el viejo sillón de cuero donde pasaba horas leyendo, el escritorio de roble macizo que compramos juntos en nuestro 10º aniversario de bodas. Con cuidado, abrí el cajón del escritorio donde Armando guardaba documentos importantes. Estaba vacío. Todas las carpetas, contratos y papeles habían desaparecido. Sentí un escalofrío en la espalda. Alguien había registrado todo. Continué mi búsqueda silenciosa. En el fondo del estante, detrás de una hilera de libros, encontré lo que buscaba. La pequeña caja fuerte que Armando instaló hace años, conocida solo por nosotros dos. Usando la llave que guardaba en el medallón, la abrí con manos temblorosas. Dentro, encontré los documentos originales de todas nuestras propiedades, incluyendo la casa de playa, además del testamento que Armando había hecho, dejándome como única beneficiaria. También había un sobre dirigido a mí, con la letra inconfundible de mi esposo. Mi querida Elena, si estás leyendo esta carta, significa que ya no estoy a tu lado. Perdóname por eso. Prometí que estaríamos juntos hasta el final, pero la vida tiene sus propios planes. Durante todos estos años, observé con preocupación los cambios en nuestro hijo. El hombre amable que criamos parece haberse perdido bajo la influencia de Julieta. Temo que, cuando yo parta, intenten aprovecharse de ti, de tu bondad, de tu gentileza. Por eso tomé medidas. Transferí a tu nombre todo lo que construimos juntos. Nuestro abogado, el licenciado Jorge Santos, tiene todas las instrucciones. Búscalo cuando lo creas necesario. No dejes que te quiten la dignidad, mi amor. Siempre has sido más fuerte de lo que crees. Con todo mi amor, para siempre, Armando. Lágrimas silenciosas escurrieron por mi rostro mientras guardaba la carta junto al pecho. Armando siempre lo supo. Siempre me protegió, aun sabiendo que no estaría aquí. Volví a colocar cuidadosamente todo en la caja fuerte, excepto una copia de los documentos más importantes que guardé en mi bolso. Regresé a mi cuartito en el anexo con un nuevo sentimiento creciendo dentro de mí: determinación. A la mañana siguiente, cuando Julieta me entregó una lista de tareas domésticas aún más extensa de lo normal, solo sonreí y asentí. ¿Algún problema, Elena?, preguntó, desconfiada de mi súbita docilidad. Ninguno, respondí con calma. Solo me estoy adaptando a mi nueva realidad. Ella sonrió, satisfecha con lo que interpretó como sumisión. Poco sabía ella que, mientras limpiaba la casa y atendía las tareas, yo observaba cada movimiento, cada conversación susurrada al teléfono,
cada documento que pasaba por sus manos. Comencé a notar un patrón. Todas las tardes de martes, Julieta salía diciendo que iría al salón de belleza, pero regresaba sin ningún cambio aparente. Los jueves, Miguel se quedaba hasta tarde en el despacho, alegando trabajo extra. Y ambos parecían preocupados por el dinero, a pesar del estilo de vida lujoso que mantenían. Una noche, mientras servía la cena, oí a Julieta comentar a Miguel: «Necesitamos resolver ese asunto del terreno en Cancún. El comprador está impaciente». Miguel pareció tenso. «No podemos vender algo que no es legalmente nuestro». Julieta bajó la voz, pero aún pude oírla. «Tu padre está muerto. ¿Quién va a impugnarlo?» Fingí no haber escuchado, pero mi corazón se aceleró. Estaban planeando vender propiedades que ahora me pertenecían, sin mi conocimiento o consentimiento. Aquella noche, después de que todos se fueron a dormir, hice una llamada desde mi celular antiguo, que Julieta consideraba demasiado inútil para preocuparse en revisar. «Licenciado Jorge, le habla Elena, esposa de Armando Silva. Necesitamos hablar urgentemente». El despacho del licenciado Jorge Santos era exactamente como lo recordaba: estantes repletos de libros jurídicos, el olor a café recién hecho y aquella aura de discreción que siempre me hacía sentir segura. A sus 72 años, el abogado aún mantenía la misma postura elegante y la mirada perspicaz que inspiraba confianza. «Doña Elena, mi más sentido pésame por Armando», dijo, apretando mis manos entre las suyas. «Amigo leal, hombre íntegro, una pérdida irreparable». Me senté en el sillón de cuero frente a su escritorio, con las manos temblando ligeramente mientras abría mi bolso para sacar los documentos que había encontrado. «Jorge, necesito entender exactamente cuál es mi situación actual», hablé, intentando mantener la voz firme. «Y necesito su total discreción». El abogado se ajustó los lentes y examinó cada papel que puse frente a él. Su rostro permanecía impasible, pero noté la leve contracción en su frente mientras leía. «Armando fue extremadamente meticuloso, como siempre», comentó después de unos minutos. «Transfirió todos los bienes principales a su nombre antes del agravamiento de su condición. La casa donde ustedes viven, la propiedad en Puerto Vallarta, las aplicaciones financieras, todo está legalmente a su nombre». «¿Y qué hay del resto?», pregunté, recordando las menciones de Julieta sobre terrenos. «Hay algunos inmuebles que permanecieron a nombre de Armando, pero su testamento es claro. Usted es la beneficiaria universal». Sacó una carpeta de su cajón. «Aquí tiene una copia del testamento, ya registrado en notaría. Nadie puede impugnarlo». Un alivio momentáneo me invadió, pero pronto fue sustituido por una nueva preocupación. ¿Y si intentan vender algo sin mi consentimiento? Jorge se quitó los lentes y me miró directamente a los ojos. «Elena, si intentan realizar cualquier transacción con propiedades que están legalmente a su nombre, estarán cometiendo un delito: falsificación de documentos, fraude». Hizo una pausa. «¿Acaso hay alguna evidencia de que estén planeando algo así?». Le conté sobre la conversación que había escuchado y sobre mi situación actual en la casa. Los ojos del abogado se endurecieron. «Lo que están haciendo con usted es inadmisible. Podríamos iniciar acciones legales inmediatamente para…». Levanté la mano, interrumpiéndolo con gentileza. «Aún no, Jorge. Quiero entender completamente lo que está sucediendo antes de tomar cualquier acción». «¿Qué planea hacer entonces?», preguntó, intrigado. «Observar, documentar y, cuando llegue el momento justo, actuar». Respiré hondo. «Pero necesito su ayuda para algunas cosas». Salí del despacho 2 horas después con un plan bien delineado y una sensación de empoderamiento que no sentía desde hacía semanas. Jorge me había ayudado a entender exactamente mis derechos y las medidas que podríamos tomar cuando fuera necesario. Antes de volver a casa, hice una parada en una pequeña tienda de electrónica, donde compré 2 dispositivos de grabación discretos y una cámara minúscula que podría ser fácilmente escondida. No me enorgullecía tener que recurrir a tales métodos,
pero necesitaba pruebas concretas para protegerme. Cuando regresé, encontré la casa vacía, excepto por Jimena, que estaba sentada en el pórtico leyendo un libro. Su rostro se iluminó al verme. «Abuela, ¿dónde estabas? Mamá se enojó cuando no te encontró para preparar el almuerzo». Me senté a su lado, tocando sus cabellos oscuros tan parecidos a los de Armando cuando era joven. «Tuve que resolver algunos asuntos, querida, cosas de adultos». Jimena bajó la voz, mirando a su alrededor como si temiera ser escuchada. «Mamá dijo que te irás pronto a un lugar especial para viejitos. ¿Es verdad, abuela?» Sentí mi corazón encogerse. «¿Y qué piensas tú de eso, Jimena?» Sus ojos se llenaron de lágrimas. «No quiero que te vayas. Ya perdí al abuelo». La abracé fuerte, sintiendo su pequeña cabeza reposar en mi hombro. «No te preocupes, querida. No me voy a ir a ningún lado». Más tarde, cuando Julieta regresó con Diego, apenas contuvo su irritación al verme. «¿Dónde estabas? Tuve que pedir comida porque no estabas aquí para preparar el almuerzo». «Fui al médico», mentí con naturalidad. «Tengo esa consulta de rutina todos los meses, ¿recuerdas?» Julieta frunció el ceño, pero no cuestionó más. Probablemente ni se molestaba en recordar mis compromisos médicos. «Bien, ahora que estás aquí, puedes servir la cena a las 7 de la noche. Miguel traerá a un invitado importante». Por la noche, preparé una cena elaborada, como en los viejos tiempos cuando Armando y yo recibíamos amigos. El invitado de Miguel era un hombre de mediana edad llamado Ricardo Méndez, que se presentó como corredor de bienes raíces. Durante toda la comida, percibí miradas significativas cruzadas entre él, Miguel y Julieta. «Y bien, Miguel», comentó Ricardo mientras saboreaba el postre que yo había preparado. «¿Ese terreno en Cancún sigue disponible?» Miguel lanzó una mirada nerviosa en mi dirección antes de responder. «Estamos finalizando algunos detalles. Pronto estará todo resuelto». Después de que el invitado se fue, esperé que todos se durmieran para poner mi plan en acción. Con cuidado, coloqué uno de los dispositivos de grabación en la sala de estar y otro en el despacho, donde Julieta y Miguel solían tener sus conversaciones más privadas. A la mañana siguiente, mientras preparaba el café, noté a Julieta al teléfono, hablando en voz baja en el pórtico. «Sí, el terreno en Cancún». No, ella no sabe nada. Es solo cuestión de tiempo hasta que resolvamos la documentación. Mi corazón se aceleró. El terreno en Cancún era una inversión que Armando había hecho años atrás. De acuerdo con los documentos que encontré, había sido transferido a mi nombre poco antes de que su enfermedad se agravara. En los días siguientes, continué mi rutina aparentemente sumisa, mientras recolectaba información a través de las grabaciones y de conversaciones accidentalmente escuchadas. El cuadro que se formaba era alarmante. Julieta y Miguel planeaban vender varias propiedades que ahora me pertenecían, falsificando documentos con la ayuda de Ricardo, que claramente no era solo un corredor, sino un cómplice en este esquema. Una tarde, mientras limpiaba el cuarto de la pareja, una tarea que Julieta se empeñaba en asignarme, probablemente para recordarme que aquel espacio que un día fue mío ahora le pertenecía a ella, encontré algo que confirmó mis sospechas. Una carpeta conteniendo copias falsificadas de documentos de transferencia de bienes, con mi firma falsificada. Con manos temblorosas, fotografié todo con mi celular e inmediatamente envié las imágenes a Jorge. Su respuesta fue rápida. «Esto es evidencia de delito. Podemos actuar ahora». «Aún no», respondí. «Quiero ver hasta dónde llegan». La oportunidad de descubrir más vino en forma de una cena que Julieta organizó en casa. Entre los invitados estaban Ricardo y su esposa, además de un hombre que fue presentado como Carlos Viana, potencial comprador de una inversión familiar. Durante la cena, serví los platos y observé discretamente las interacciones. Carlos parecía un empresario exitoso, de esos que no hacen muchas preguntas cuando un negocio parece demasiado ventajoso. «Entonces, Miguel, ¿cuándo podremos finalizar la transacción del terreno en Cancún?», preguntó mientras yo servía el vino. «Mis inversionistas están ansiosos». Julieta intervino con su sonrisa más encantadora.
Solo estamos esperando algunas firmas finales. Sabes cómo es la burocracia. Cuando volví a la cocina para buscar el postre, oí a Julieta susurrar a Miguel. Está ofreciendo 5 millones. Necesitamos cerrar esto antes de que la vieja se dé cuenta de cualquier cosa. Aquella noche no pude dormir. La confirmación de sus intenciones criminales estaba allí, grabada en audio y atestiguada por mí. Pero aún faltaba una pieza del rompecabezas. ¿Hasta qué punto estaba involucrado Miguel? ¿Era un perpetrador activo o solo manipulado por Julieta? A la mañana siguiente, decidí arriesgarme. Mientras Julieta estaba en la ducha, toqué suavemente la puerta del despacho donde Miguel trabajaba en su laptop. «Hijo, ¿puedo hablar contigo un minuto?», pregunté, manteniendo la voz baja. Miguel pareció sorprendido y un poco incómodo. «Ahora no es un buen momento, mamá. Estoy ocupado». «Es sobre el terreno en Cancún», dije directamente, observando su reacción. Su rostro palideció instantáneamente. ¿Qué? ¿Qué terreno? El terreno que tú y Julieta están planeando vender a Carlos Viana. Miguel se levantó abruptamente, mirando hacia la puerta para asegurarse de que nadie estuviera escuchando. «¿Cómo lo sabes? No deberías saber sobre eso». «Sé mucho más de lo que te imaginas, hijo», respondí con calma. «Sé sobre los documentos falsificados, sobre los planes para vender propiedades que no les pertenecen a ustedes». Se pasó la mano por el rostro, pareciendo súbitamente envejecido y derrotado. «Mamá, no entiendes. Tenemos problemas financieros serios. Julieta, ella tiene deudas que no puedes imaginar. ¿Y la solución es cometer delitos, falsificar mi firma, tratarme como una carga a ser desechada en un asilo?» No respondió, solo se hundió en la silla, evitando mi mirada. «Miguel, mírame», pedí, sintiendo una mezcla de tristeza y decepción. «Tu padre te educó mejor que eso. Él siempre te facilitó todo», Miguel murmuró, con un rastro de resentimiento en su voz. «Lo dejó todo para ti, sin pensar en mí, en mis hijos». «¿Eso es lo que Julieta te dijo?», pregunté, sorprendida por su percepción distorsionada. «Miguel, tu padre garantizó tu futuro de otras maneras. El fondo para la educación de los niños, el capital inicial para tu empresa. Él solo quiso protegerme sabiendo que estaría sola. Julieta dice que estás demasiado vieja para administrar tanto dinero, que eventualmente acabará en nuestras manos de todas formas». La frialdad de aquella declaración me golpeó como una cuchilla. Era eso entonces. Solo estaban esperando que yo muriera, o tal vez acelerando el proceso al forzarme a vivir en condiciones deplorables. Antes de que pudiera responder, oímos los pasos de Julieta acercándose al despacho. Rápidamente cambié mi expresión y mi tono de voz. «Entonces, hijo, piensa en lo que hablamos sobre esa receta de flan. A tus hijos les encantará», dije con una sonrisa forzada cuando Julieta entró. Ella nos miró con desconfianza. «¿Qué están cuchicheando ustedes dos?» «Mi madre solo me estaba pidiendo que comprara algunos ingredientes para un postre que quiere hacer para los niños», Miguel respondió rápidamente. Julieta sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. Qué dulce de su parte. «Pero no tienes tiempo para hacer compras ahora, Miguel. Tenemos esa reunión con Ricardo en 1 hora». Cuando salí del despacho, sentí la mirada de Julieta perforando mi espalda. Ella sabía que algo estaba sucediendo, y eso la hacía aún más peligrosa. Aquella tarde, mientras todos estaban fuera, hice una llamada a Jorge. Le expliqué la conversación que tuve con Miguel y las confirmaciones que obtuve sobre sus intenciones. «Elena, ahora tenemos evidencias suficientes para tomar medidas legales», afirmó el abogado. «Podemos solicitar una orden judicial para impedir cualquier transacción con sus propiedades e iniciar un proceso penal contra Julieta y cualquier otra persona involucrada en este esquema». «¿Y qué hay de Miguel?». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Su hijo está implicado, Elena. Aunque sea solo cómplice por omisión, tendrá que responder por sus acciones». La idea de ver a mi hijo enfrentando consecuencias legales por sus errores me partió el corazón. A pesar de todo,
Él seguía siendo mi hijo, el niño que acuné en mis brazos, al que enseñé a dar sus primeros pasos. Necesito más tiempo, Jorge. Quiero darle una oportunidad a Miguel de hacer lo correcto. El tiempo se está agotando, Elena. De acuerdo con lo que me contó, están a punto de finalizar la venta del terreno en Cancún. Solo unos días más, insistí. Tengo un plan. Después de colgar, me senté en la pequeña cama del anexo, contemplando mi próximo movimiento. Ya no podía postergarlo. Era hora de confrontar no solo a Miguel, sino también a Julieta, con todas las pruebas que había recolectado. A la mañana siguiente, encontré una oportunidad cuando Julieta salió al salón de belleza y los niños estaban en la escuela. Miguel estaba solo en el despacho, trabajando en unos documentos que rápidamente escondió cuando entré. Necesitamos hablar, hijo. Sin interrupciones, sin excusas. Él suspiró, pareciendo resignado. ¿Qué quieres, mamá? Puse sobre la mesa un sobre conteniendo copias de todos los documentos legítimos de propiedad, junto con fotos de los documentos falsificados que encontré. Quiero que veas lo que están a punto de hacer, dije con calma, y quiero que entiendas las consecuencias. Miguel examinó los papeles, su rostro poniéndose cada vez más pálido. Esto es serio, murmuró, pasando los dedos por los documentos. ¿Cómo conseguiste todo esto? Tu padre me enseñó a estar siempre preparada, respondí simplemente. Miguel, lo que están haciendo no es solo moralmente incorrecto, es un delito, falsificación de documentos, intento de fraude, apropiación indebida. Fue idea de Julieta, disparó como un niño intentando librarse de la culpa. Ella dijo que era solo cuestión de anticipar la herencia, que no necesitabas todo ese dinero a tu edad. ¿Y tú aceptaste enviarme a un asilo y tratarme como una empleada en mi propia casa? Bajó los ojos, incapaz de enfrentar mi mirada. Las deudas, mamá. Julieta tiene deudas enormes que me ocultaba. Cuando lo descubrí, ya era demasiado tarde. El banco amenaza con quitarnos la casa, el coche. ¿Y la solución fue intentar robar a tu propia madre?, pregunté, sintiendo un dolor profundo en el pecho. Un silencio pesado se instaló entre nosotros. Afuera, el sol de la tarde comenzaba a ponerse, arrojando una luz dorada a través de la ventana del despacho, el mismo despacho donde Armando pasaba horas planeando nuestro futuro, garantizando nuestra seguridad. ¿Qué vas a hacer ahora?, Miguel finalmente preguntó, su voz casi un susurro. ¿Vas a denunciarnos a la policía? Eso depende de ti, respondí firmemente. Tengo dos condiciones. Primero, cancelas inmediatamente cualquier negociación de venta de las propiedades. Segundo, Julieta necesita saber que el juego terminó. Ella nunca va a aceptar eso. Entonces tendrás que elegir, Miguel, tu esposa o tu libertad. En ese momento, oímos el ruido de la puerta principal abriéndose. Julieta había regresado. Miguel rápidamente recogió los documentos y los escondió en el cajón. Piénsalo bien, hijo, dije en voz baja antes de salir del despacho. Mañana quiero tu respuesta. Aquella noche fue la más larga de las últimas semanas. Acostada en la cama dura del anexo, oía los sonidos de la casa grande, voces alteradas provenientes del cuarto de Miguel y Julieta, puertas golpeándose, pasos apresurados en el pasillo. La tormenta apenas estaba comenzando. Por la mañana, Julieta bajó a desayunar con ojos rojos y el rostro tenso. Ignoró completamente mi presencia mientras se servía café. Miguel apareció minutos después, igualmente abatido. Los niños, sintiendo la tensión, comían en un silencio inusual. Niños, terminen pronto. No quiero que se les haga tarde para la escuela, ordenó Julieta, la voz más áspera de lo habitual. Apenas Jimena y Diego se fueron, Julieta se giró hacia mí, los ojos brillando de rabia. ¿Qué andas tramando, vieja entrometida? Mantuve la calma, poniendo cuidadosamente la taza de té sobre la mesa. Solo protegiendo lo que es mío, Julieta.
Miguel me contó sobre su conversación. Continuó, acercándose amenazadoramente. ¿Crees que puedes chantajearnos? ¿Que puedes destruir nuestra familia? La única persona destruyendo esta familia eres tú, Julieta, respondí sin elevar la voz, con tus mentiras, tus deudas, tu codicia. Ella rió, un sonido frío y sin humor. Mírate, una anciana que apenas puede subir un tramo de escaleras. ¿Qué vas a hacer con todo ese dinero? ¿Con propiedades que ni puedes administrar? Ese es exactamente el punto, Julieta. Es mi dinero, son mis propiedades. Yo decido qué hacer con ellos. Golpeó la mesa con la mano, haciendo que la vajilla tintineara. Estás siendo egoísta. Piensas solo en ti, mientras podríamos usar ese dinero para dar un mejor futuro a tus nietos. No uses a los niños como excusa para tu codicia, refuté, levantándome para encararla. Armando garantizó el futuro de ellos con un fondo educativo generoso que probablemente ni sabes que existe. Esto pareció tomarla por sorpresa. Miguel, que asistía al enfrentamiento en silencio, intervino finalmente. Mamá, no podemos seguir así. Necesitamos encontrar una solución. La solución es simple, respondí, mirando directamente a Julieta. Tú cancelas todas las negociaciones ilegales, devuelves todos los documentos falsificados y conversamos como adultos sobre cómo resolver la situación de las deudas. Julieta soltó una carcajada amarga. ¿Y por qué haría eso? ¿Por qué renunciaría a millones solo porque una anciana decidió que quiere quedarse con todo? Retiré mi celular del bolsillo y le mostré la pantalla. Porque tengo grabaciones de todas sus conversaciones sobre falsificación de documentos, sobre planes de enviarme a un asilo contra mi voluntad, sobre defraudar a compradores. Hice una pausa, viendo su expresión cambiar de burla a shock. Y porque ya envié copias de todo a mi abogado, con instrucciones de entregarlas a la policía en caso de que algo me suceda. El rostro de Julieta perdió todo color. Por un momento, pensé que se iba a desmayar o agredir. En lugar de eso, se giró hacia Miguel, los ojos llenos de furia. ¿Tú sabías de esto? ¿Sabías que ella nos estaba espiando? Miguel parecía igualmente aturdido. No, yo no tenía idea. Julieta se volvió hacia mí nuevamente, la voz temblorosa de rabia. Esto no ha terminado. No te saldrás con la tuya. Ya terminó, Julieta, respondí con calma. La elección ahora es tuya. Podemos resolver esto en familia o a través del sistema judicial. Ella tomó su bolso y salió de la sala tempestuosamente, golpeando la puerta con fuerza suficiente para hacer temblar las ventanas. Miguel permaneció inmóvil, como si intentara procesar todo lo que había sucedido. ¿Realmente tienes todas esas pruebas?, preguntó finalmente. Asentí. Cada palabra, cada plan, cada documento, tu padre me enseñó a estar siempre 2 pasos adelante. Miguel se hundió en la silla, cubriendo su rostro con las manos. Dios mío, ¿qué hice? ¿Cómo dejé que las cosas llegaran a este punto? Me acerqué a él y por primera vez en semanas puse la mano en su hombro. Aún hay tiempo de arreglar las cosas, hijo, pero tienes que tomar una decisión. Me miró, los ojos enrojecidos. ¿Qué debo hacer? Primero, cancela la venta del terreno en Cancún. Luego, necesitamos hablar honestamente sobre su situación financiera. Hice una pausa. Y sobre el futuro de esta familia. Miguel asintió lentamente. Voy a llamar a Ricardo ahora mismo y cancelarlo todo. Excelente. En cuanto a Julieta, ella no va a aceptar esto fácilmente, interrumpió preocupado. No conoces a Julieta como yo. Ella puede hacer algo impulsivo, peligroso. Por eso tengo un plan B, respondí, y es hora de ponerlo en práctica. La mañana siguiente trajo consigo una sensación extraña de calma antes de la tormenta. Julieta no había regresado a casa la noche anterior. Miguel dijo que se estaba quedando en casa de una amiga, para enfriar la cabeza, pero la tensión en su voz revelaba que la situación era más complicada.
Los niños, sintiendo la atmósfera pesada, hacían preguntas que ninguno de nosotros estaba preparado para responder. ¿Dónde está mamá?, preguntó Jimena durante el desayuno, sus ojos grandes fijos en Miguel. Ella tuvo que resolver algunos problemas, querida, respondió, evitando mi mirada. Volverá pronto. Diego, siempre más perceptivo que su hermana, frunció el ceño. ¿Pelearon de nuevo? El silencio de Miguel fue respuesta suficiente. Después de que los niños se fueron a la escuela, me senté con mi hijo en el pórtico. El día estaba sorprendentemente bonito, con el cielo de un azul intenso que contrastaba con la oscuridad que se cernía sobre nuestras vidas. Llamé a Ricardo y cancelé todo, informó Miguel, girando nerviosamente la taza de café entre sus manos. No estaba nada contento. Amenazó con tomar medidas legales. «¿Qué amenace?», respondí con calma. «Él está tan implicado como ustedes. Más, de hecho, ya que él es el corredor responsable». Miguel suspiró profundamente. «¿Qué hacemos ahora, mamá?». «Ahora tenemos que ser honestos el uno con el otro. Quiero saber exactamente la extensión de sus deudas». Se pasó la mano por el cabello, un gesto que me recordó tanto a Armando que mi corazón se encogió. Es peor de lo que imaginaba. Julieta tiene 3 tarjetas de crédito al límite, préstamos con usureros. A medida que él detallaba la situación, el cuadro que se formaba era alarmante. Julieta había creado una telaraña de deudas tan extensa que ni la venta del terreno en Cancún sería suficiente para cubrir todo. Y lo peor, parte de ese dinero se había ido en compras de lujo, viajes secretos e incluso un caso extramarital con un instructor de tenis. Cuando Miguel terminó su relato, tenía lágrimas en los ojos. «Fui tan estúpido, mamá, tan ciego. ¿Cómo no me di cuenta de lo que estaba sucediendo bajo mi nariz?». Toqué su mano con gentileza. «A veces no vemos lo que no queremos ver, hijo». En ese momento, oímos el sonido de un coche estacionándose bruscamente. Julieta había regresado y no parecía estar sola. Miguel se levantó rápidamente, su rostro revelando una mezcla de aprensión y resignación. «Quédate aquí», dijo antes de entrar en la casa para recibirla. Desde el pórtico oí voces alteradas provenientes de la sala. Julieta gritaba algo sobre traición, mientras una voz masculina que no reconocí intentaba calmarla. Decidí que era hora de hacerme presente. Cuando entré en la sala, encontré a Julieta acompañada por un hombre alto y corpulento que, por la manera en que se portaba, claramente no era solo un amigo. «Ah, mira quién decidió aparecer», exclamó Julieta al verme, su tono cargado de sarcasmo. «La matriarca manipuladora». El hombre a su lado me evaluó con una mirada que me causó un escalofrío. Había algo depredador en sus ojos. «¿Quién es usted?», pregunté directamente. «Este es Renato», respondió Julieta antes de que él pudiera manifestarse. «Mi abogado». Miguel parecía tan sorprendido como yo. «¿Abogado? ¿Desde cuándo tienes un abogado?» «Desde que tu madrecita decidió amenazarnos», replicó Julieta, tirándose en el sofá con una dramaticidad estudiada. «Renato nos ayudará a garantizar que recibamos lo que es nuestro por derecho». El tal Renato dio un paso al frente, mostrando una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Doña Elena, creo que hubo un malentendido aquí. Usted está en edad avanzada, posiblemente con facultades mentales comprometidas». «Mis facultades mentales están perfectamente intactas», interrumpí, manteniendo la voz firme. «Así como mi memoria y mi entendimiento de lo que es correcto e incorrecto, legal e ilegal». Él continuó, imperturbable. Como decía, considerando su edad y condición, sería más prudente permitir que su hijo y su nuera administren su patrimonio. «Puedo preparar un documento de interdicción que...» «¿Interdicción?», exclamó Miguel, horrorizado. «Julieta, ¿perdiste la razón? Mi madre no necesita ser inhabilitada». Julieta se levantó, encarándolo. «¿Y qué sugieres, Miguel? ¿Que la dejemos arruinar nuestras vidas? ¿Que perdamos todo por culpa de su egoísmo?» «El único egoísmo aquí es el tuyo», refuté, manteniendo la calma.
Y en cuanto a usted, señor Renato, sugiero que investigue mejor a sus clientes antes de proponer acciones que pueden configurar delitos. Renato entrecerró los ojos. ¿Me está amenazando, señora? Solo estoy informando, respondí, sacando el celular del bolsillo. Así como informé a mi propio abogado, el licenciado Jorge Santos, sobre todo lo que ha estado sucediendo en esta casa, incluyendo los intentos de falsificación de documentos, los planes de enviarme a un asilo contra mi voluntad y ahora esta propuesta absurda de interdicción. El nombre de Jorge Santos causó una reacción visible en Renato. El licenciado Jorge era conocido por su integridad inquebrantable y su influencia en los círculos jurídicos. Su sonrisa confiada vaciló. «Esto es un bluff», intervino Julieta, pero su voz traicionaba incertidumbre. «¿Quiere arriesgarse?», pregunté, mirando directamente a Renato. «El licenciado Jorge está solo esperando mi señal para enviar toda la documentación al Ministerio Público». Un silencio tenso se instaló en la sala. Renato parecía estar recalculando su estrategia, mientras Julieta alternaba entre expresiones de furia y desesperación. Miguel permanecía a mi lado, la postura firme por primera vez en semanas. «Quizás sea mejor que discutamos esto con más calma», dijo Renato finalmente, ajustándose la corbata. «Julieta, ¿podemos hablar en privado?». Se retiraron a la cocina, dejándome a solas con Miguel. Él parecía exhausto, como si hubiera envejecido años en pocos días. «Gracias», murmuró, «por no dejarme hundir completamente». Antes de que pudiera responder, Julieta regresó sola, el rostro una máscara rígida de control. «Renato cree que es mejor reconsiderar nuestro enfoque», anunció, cada palabra pronunciada con esfuerzo. «Aparentemente, sus contactos son más influyentes de lo que imaginábamos». «No se trata de influencia, Julieta», respondí. «Se trata de legalidad». Ella asintió mecánicamente, evitando mirarme directamente a mí o a Miguel. «De acuerdo. Entonces, ¿qué propone?» «Primero, me gustaría que te fueras de esta casa», declaré con firmeza. «Miguel y los niños pueden quedarse, pero tú tienes que irte». «¿Qué?», exclamó, incrédula. «No puedes echarme». «Puedo y lo haré. Esta casa está a mi nombre, Julieta. Me trataste como a una intrusa. Me relegaste a un cuarto de servidumbre. Me humillaste diariamente. Ahora es tu turno de sentir lo que es no tener a dónde ir». Miguel intervino, visiblemente incómodo. «Mamá, tal vez esto sea demasiado drástico». «No es negociable, Miguel», afirmé mirándolo a los ojos. «Si quieres acompañarla, es tu elección. Pero tengo condiciones para ayudarlos con las deudas, y la primera de ellas es que Julieta ya no viva bajo este techo». Julieta soltó una risa amarga. «¿Entonces esto es? ¿Tu venganza?» «No es venganza, Julieta, es consecuencia. Elegiste este camino cuando decidiste tratarme como basura en mi propia casa, cuando planeaste robar lo que legalmente me pertenece, cuando mentiste, manipulaste y traicionaste». Ella miró a Miguel, esperando que la defendiera, que se pusiera de su lado, pero él solo bajó la cabeza, derrotado. La realidad de las acciones de Julieta finalmente lo había alcanzado por completo. «Tienes hasta el final del día para empacar tus cosas», concluí, «y mañana discutiremos cómo vamos a resolver el asunto de las deudas. Estoy dispuesta a ayudar, pero en mis términos». Julieta tomó su bolso con movimientos bruscos. «Esto no ha terminado», siseó antes de salir de la sala, subiendo las escaleras tempestuosamente. Cuando nos quedamos solos, Miguel me miró con una expresión que mezclaba gratitud y vergüenza. «Perdóname por todo, mamá, por permitir que las cosas llegaran a este punto». «Lo importante es que finalmente abriste los ojos», respondí, sintiendo una fatiga profunda después del enfrentamiento. «El resto podemos arreglarlo con el tiempo». Aquella noche, mientras Julieta empacaba sus cosas en el piso de arriba, podía oírla arrastrando maletas y golpeando puertas, volví a mi pequeño cuarto en el anexo. Era la última noche que pasaría allí. Mañana regresaría al cuarto principal, el espacio que compartí con Armando por tantos años.
Sentada en el borde de la cama dura, miré el medallón que aún llevaba en el cuello. Lo abrí y contemplé la pequeña foto de Armando allí guardada. Su sonrisa serena, sus ojos bondadosos. «Tuviste razón todo el tiempo», susurré a la imagen. «Sobre Julieta, sobre proteger lo que construimos juntos. Gracias por no dejarme desamparada». Una lágrima solitaria rodó por mi rostro. No era una lágrima de tristeza, sino de alivio. Lo peor había pasado. La tormenta comenzaba a disiparse, y yo aún estaba de pie. El amanecer trajo consigo una quietud extraña a la casa. Julieta se había ido durante la madrugada, llevándose solo 2 maletas y dejando atrás una carta para los niños que Miguel decidió no mostrarles aún. «Primero necesitamos saber qué decir, cómo explicar», argumentó, el rostro marcado por una noche sin sueño. Mientras preparábamos el desayuno juntos, la primera vez en semanas que no me sentía como una empleada, Miguel parecía un hombre diferente. Más viejo, ciertamente, pero también más centrado, como si la remoción de Julieta le hubiera quitado un peso invisible de los hombros. «¿Cómo vamos a contárselo a los niños?», pregunté, batiendo los huevos para un omelette. Miguel suspiró, pasándose la mano por el rostro cansado. «La verdad, creo, o al menos parte de ella, que su mamá y yo nos estamos separando, que ella tuvo que irse por un tiempo». Asentí con la cabeza. Los niños perciben más de lo que imaginamos. Probablemente ya saben que algo estaba muy mal. Cuando Diego y Jimena bajaron a desayunar, el impacto de la ausencia de Julieta fue inmediato. Jimena miró a su alrededor, confusa. «¿Dónde está mamá?». Miguel se sentó, jalando a su hija a su regazo. «Su mamá tuvo que irse por un tiempo, princesa. Ella y yo decidimos que necesitamos un tiempo separados». Jimena abrió los ojos, comenzando a llorar silenciosamente. Diego, por otro lado, permaneció impasible, casi como si esperara este momento. «¿Va a volver?», Jimena preguntó entre sollozos. Miguel dudó, mirándome en busca de apoyo. «No lo sabemos aún, querida, pero lo que importa es que tú y Diego están seguros aquí, con papá y la abuela, y los amamos más que a nada». Diego finalmente habló, su voz sorprendentemente madura para un niño de 12 años. «Estaba gritando anoche, dijo que nos iba a llevar de aquí». Miguel palideció. «¿Escuchaste eso?». Diego asintió. Entró en nuestro cuarto tarde en la noche, despertó a Jimena y dijo que volvería a buscarnos, que no nos dejaría quedarnos con la abuela. Un escalofrío recorrió mi espalda. Julieta era impredecible, y esa amenaza no podía ser ignorada. Miguel parecía haber llegado a la misma conclusión. «Voy a llamar a la escuela y avisarles que nadie más que yo o la abuela está autorizado a recogerlos», declaró, abrazando a sus hijos con fuerza. «Y hablaré con el licenciado Jorge sobre una medida de protección». Después de que los niños fueron llevados a la escuela, Miguel se aseguró de acompañarlos hasta la puerta del salón de clases. Nos reunimos con Jorge en su despacho. El abogado escuchó atentamente mientras relatábamos los últimos acontecimientos, incluyendo la amenaza de Julieta. «Esto es serio», comentó, ajustándose los lentes. «Basado en la evidencia que usted recolectó, Elena, y en la admisión de Miguel sobre las actividades fraudulentas, tenemos motivos suficientes para solicitar no solo una medida de protección para usted, sino también una orden de restricción impidiendo que Julieta se acerque a los niños sin supervisión». Miguel parecía devastado, pero asintió en señal de acuerdo. «Nunca pensé que llegaría a este punto, pero necesito proteger a mis hijos». «¿Y qué hay de las deudas?», pregunté, volviendo al aspecto práctico de la situación. Miguel me contó que la situación es bastante grave. Jorge abrió una carpeta sobre su mesa. «Hicimos un levantamiento preliminar. El monto total es de aproximadamente 1.2 millones de pesos, distribuidos entre tarjetas de crédito, préstamos bancarios y fuentes menos convencionales». Miguel se encogió en su silla. «Usureros», aclaró en voz baja. «Julieta recurrió a usureros».
Eso complica las cosas, admitió Jorge. Esas personas no suelen seguir los canales legales para el cobro. Estoy dispuesta a ayudar a pagar esas deudas, declaré, pero con algunas condiciones. Miguel me miró, sorprendido. Después de todo lo que hicimos, ¿todavía quieres ayudar? Eres mi hijo, Miguel, y esos niños son mis nietos. No voy a abandonarlos. Me giré hacia Jorge. Quiero establecer un acuerdo formal. Pagaré las deudas legítimas, pero Miguel necesitará pasar por asesoría financiera, y quiero garantías legales de que nunca más intentarán apropiarse de mis propiedades. Podemos elaborar eso. Jorge estuvo de acuerdo, tomando notas. También sugiero transferir formalmente la casa a su nombre en el registro de propiedad para evitar cualquier confusión futura. ¿Y la casa de playa?, preguntó Miguel vacilante. Julieta mencionó algo sobre eso, pero nunca entendí completamente. Tu padre compró esa propiedad como nuestro refugio para el retiro, expliqué. Es un lugar especial para mí, Miguel. Un día tal vez podamos ir allí juntos, tú, los niños y yo. Pero por ahora necesito que sea solo mi espacio. Él asintió, comprensivo. Entiendo, mamá, y respeto eso. Pasamos las horas siguientes delineando el acuerdo e iniciando los procesos legales para la medida de protección. Cuando regresamos a casa al final de la tarde, sentimos una presencia extraña apenas abrimos la puerta. La casa había sido revuelta. Cajones abiertos, armarios registrados, objetos esparcidos por el suelo. El pánico inmediato fue por Diego y Jimena, pero una rápida llamada a la escuela confirmó que aún estaban allí, participando en actividades extracurriculares. «Julieta», murmuró Miguel, mirando a su alrededor con incredulidad. «Debe tener una llave de repuesto». Corrí al despacho, temiendo lo peor. La pequeña caja fuerte detrás de los libros estaba intacta, pero el cajón del escritorio donde Armando guardaba documentos menos importantes había sido forzado. Varias carpetas estaban esparcidas por el suelo. «¿Qué podría estar buscando?», pregunté, más para mí misma que para Miguel. «Quizás algo que pudiera usar contra nosotros, alguna prueba de que no estás mentalmente apta», sugirió, ayudándome a recoger los papeles. Entre los documentos esparcidos noté la ausencia de algo importante: el contrato original de compra de la casa de playa en Puerto Vallarta. Aunque yo tenía una copia en la caja fuerte, el documento original contenía detalles que Julieta podría usar de alguna forma. «Necesitamos cambiar las cerraduras inmediatamente», declaré, «e instalar un sistema de seguridad». Miguel ya estaba al teléfono, contratando a un cerrajero y a una empresa de seguridad. «Estarán aquí en 1 hora», informó tras colgar, «y voy a buscar a los niños a la escuela ahora mismo». La sensación de violación era profunda. Esta casa, que siempre fue mi santuario, ahora parecía vulnerable, expuesta. Me senté en la silla de Armando, intentando controlar el temblor en mis manos. «No dejes que te afecte», me susurré. «No ahora. No después de todo lo que has enfrentado». Cuando Miguel regresó con los niños, sus rostros reflejaban la confusión al ver el estado de la casa y a los técnicos instalando cámaras de seguridad y cambiando cerraduras. «¿Qué pasó aquí?», preguntó Diego, mirando a su alrededor con ojos muy abiertos. «Tuvimos un pequeño problema», respondió Miguel con calma estudiada. «Pero estamos resolviendo todo». Jimena corrió hacia mí, abrazándome con fuerza. «Fue mamá, ¿verdad? Hizo algo malo». La percepción de la niña me sorprendió. «¿Por qué crees eso, querida?» «Porque estaba muy enojada anoche. Dijo que iba a recuperar lo que era suyo, que tú habías robado algo importante». Intercambié una mirada preocupada con Miguel. Julieta estaba creando una narrativa peligrosa, tal vez incluso envenenando a los niños contra mí. «Jimena, tu abuela no robó nada», afirmó Miguel con firmeza. «De hecho, esta casa siempre fue de ella y del abuelo. Nosotros es que estábamos confundidos sobre eso». La niña asintió, aún agarrada a mí. «Lo sabía. Mamá estaba mintiendo de nuevo». «¿De nuevo?», pregunté con gentileza. «Ella miente todo el tiempo.
explicó Jimena con la simplicidad devastadora de los niños. Dice que nos va a llevar de paseo, pero nunca lo hace. Promete regalos que nunca llegan. Dice que nos ama, pero grita mucho. Mi corazón se encogió. Los niños habían sido testigos silenciosos de mucho más de lo que imaginábamos. Aquella noche, después de que Diego y Jimena se fueron a la cama, Miguel y yo nos sentamos en el pórtico. Las nuevas luces de seguridad iluminaban el jardín, creando sombras danzantes sobre las plantas que Armando cultivaba con tanto cuidado. Nunca pensé que llegaría a este punto, confesó Miguel, la voz embargada por la emoción. Un sistema de seguridad para protegernos de mi propia esposa. A veces, las personas no son quienes pensamos que son, respondí, observando las estrellas que comenzaban a salpicar el cielo nocturno. Tu padre solía decir que el verdadero carácter de alguien se revela en la adversidad. ¿Y mi carácter?, preguntó Miguel, mirándome con ojos llenos de culpa. ¿Qué reveló? Que aún tienes mucho que aprender, hijo, pero también que tienes el coraje de reconocer tus errores e intentar corregirlos. Él sonrió débilmente. Gracias por no rendirte conmigo, mamá. Una madre nunca se rinde, respondí, tocando su mano con gentileza. Incluso cuando el camino parece imposible. Aquella noche, dormí en el cuarto principal por primera vez desde la muerte de Armando. Su olor aún flotaba sutilmente en el aire, en las almohadas, en las cortinas. Sentí una paz que no experimentaba desde hacía semanas. La batalla aún no había terminado, pero yo estaba de vuelta en el lugar que me pertenecía. Me desperté sobresaltada con el sonido del teléfono sonando. El reloj digital en la mesita de noche marcaba las 3:17 de la mañana. ¿Aló? Atendí, la voz ronca por el sueño. ¿Doña Elena? La voz del otro lado era grave, profesional. Le habla el comandante Oliveira de la Policía Judicial. Tenemos una situación que requiere su presencia inmediatamente. Mi corazón se disparó. ¿Qué sucedió? ¿Mi hijo? ¿Mis nietos? No, señora. Se trata de su nuera, Julieta Silva. Fue detenida intentando invadir su propiedad en Puerto Vallarta. La luz fría de la comisaría contrastaba con el cielo aún oscuro cuando llegué, acompañada por Miguel. Habíamos dejado a los niños al cuidado de una vecina de confianza, prometiendo volver lo más rápido posible. El trayecto hasta la comisaría fue silencioso, cada uno de nosotros perdido en sus propios pensamientos. El comandante Oliveira nos recibió con una expresión seria. Era un hombre de mediana edad, con ojos cansados que revelaban una carrera entera presenciando lo peor de la humanidad. Doña Elena, señor Miguel, gracias por venir tan rápidamente, dijo, conduciéndonos a su oficina. Tenemos una situación delicada entre manos. ¿Cómo llegó Julieta hasta Puerto Vallarta?, pregunté, aún intentando procesar la información. Aparentemente tomó un vuelo ayer por la tarde, explicó el comandante, consultando sus anotaciones. Un vecino de la propiedad en la zona romántica llamó a la policía alrededor de la 1 de la mañana cuando notó a alguien intentando forzar la entrada. Cuando nuestros oficiales llegaron, encontraron a la señora Julieta Silva dentro de la casa, registrando armarios y cajones. Miguel cubrió su rostro con las manos. Dios mío. ¿Estaba buscando algo específico?, pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Según lo que declaró, buscaba documentos que probarían que la propiedad pertenece a su esposo y no a usted, señora. El comandante levantó una ceja. Obviamente, verificamos el registro de propiedad y confirmamos que la casa está a su nombre desde hace más de 5 años. ¿Está siendo acusada de allanamiento de morada?, preguntó Miguel, la voz temblorosa. Sí, y también de daños a la propiedad. Rompió una ventana para entrar. Sentí un escalofrío. ¿Estaba armada? ¿Había alguien más con ella? No, señora. Estaba sola y no portaba armas, solo herramientas para el allanamiento. Hizo una pausa. Sin embargo, encontramos algo preocupante en el coche que rentó. El comandante retiró de una carpeta un conjunto de documentos falsificados. Escrituras, poderes,
contratos, todos con firmas que supuestamente serían mías, pero eran obviamente falsas. Planeaba vender la propiedad, concluí, sintiendo una mezcla de rabia y tristeza. Incluso después de todo lo que sucedió, todavía estaba intentando. Mencionó a un comprador ya interesado. El comandante confirmó. Un inversionista extranjero dispuesto a pagar en efectivo sin muchas preguntas. Miguel estaba pálido, como si cada nueva revelación fuera un golpe físico. ¿Puedo verla? El comandante dudó. Normalmente no lo permitimos, pero, considerando las circunstancias, suspiró. 5 minutos, y un oficial estará presente todo el tiempo. Mientras Miguel seguía a un policía uniformado hacia el área de detención, el comandante Oliveira dirigió su atención hacia mí. Doña Elena, debo informarle que la señora Julieta hizo algunas alegaciones graves contra usted. Ella afirma que usted está mentalmente incapacitada y que manipuló a su hijo en su contra. Sonreí tristemente. Me lo imagino. No estamos dando crédito a esas afirmaciones, me aseguró, especialmente considerando la evidencia de falsificación e invasión, pero pensé que debería saberlo. Agradecí con un gesto de cabeza. ¿Qué sucede ahora? Permanecerá detenida hasta la audiencia de control, probablemente mañana. Luego, el juez decidirá si responderá en libertad o no. La idea de Julieta en una celda de prisión era perturbadora, a pesar de todo. No por compasión hacia ella, sino por mis nietos, que tendrían que lidiar con esa realidad. Si yo no quisiera proceder con las acusaciones, el comandante me miró con seriedad. Es su derecho, pero considerando la evidencia de un esquema mayor de fraude y falsificación, el Ministerio Público probablemente procederá de todas formas. Cuando Miguel regresó, sus ojos estaban enrojecidos. Sin decir una palabra, salimos de la comisaría hacia el aire fresco de la madrugada. El cielo comenzaba a clarear en el horizonte, anunciando un nuevo día. ¿Cómo estaba?, pregunté mientras caminábamos hacia el coche. Irreconocible, respondió en voz baja. No físicamente, sino... Era como si estuviera mirando a una extraña. Ni siquiera mostró remordimiento. Dijo que yo la traicioné, que elegí tu dinero en lugar de nuestro matrimonio. Lamento que haya llegado a este punto, hijo. Respiró hondo, pasándose la mano por el cabello despeinado. ¿Sabes qué es lo peor? Una parte de mí todavía se preocupa por ella. Aún recuerdo cómo era al principio, antes de todo esto. El camino de regreso a casa fue en un silencio reflexivo. Cuando llegamos, el sol ya había salido completamente, bañando nuestra casa con una luz dorada casi irónica considerando las circunstancias. Los niños aún dormían cuando entramos. La vecina, doña Carmen, estaba en la cocina preparando café. ¿Todo bien con ustedes?, preguntó, la preocupación evidente en su rostro amable. Los niños durmieron tranquilos, ni se dieron cuenta de que salieron. Agradecimos su ayuda, y Miguel la acompañó hasta la puerta. Me quedé en la cocina, contemplando la taza de café que doña Carmen me había servido. La normalidad de la escena, el aroma del café, la luz de la mañana entrando por la ventana, el tic-tac del reloj en la pared, contrastaba brutalmente con el caos que nuestra familia estaba enfrentando. Miguel regresó y se sentó frente a mí, frotándose los ojos cansados. ¿Qué les vamos a decir a los niños?, preguntó. Era la pregunta del $1.000.000. ¿Cómo explicar a los niños que su madre estaba detenida por intentar robar a su abuela? ¿Cómo suavizar esa verdad sin mentir completamente? La verdad, pero de una forma que ellos puedan comprender, respondí finalmente. Que su mamá hizo algo incorrecto y necesita enfrentar las consecuencias. Que eso no significa que no los ame, sino que a veces los adultos cometen errores graves. Miguel asintió lentamente. ¿Y qué hay de nosotros? ¿De nuestro futuro? Un día a la vez, hijo. Primero, vamos a garantizar que tú y los niños estén bien, emocional y financieramente. Luego, reconstruiremos lo que sea posible. Aquella mañana,
Cuando Jimena y Diego bajaron a desayunar, sus rostros somnolientos se iluminaron al vernos. No importaba lo que hubiera sucedido, ellos seguían siendo niños, resilientes, esperanzados, capaces de encontrar alegría incluso en las circunstancias más difíciles. Durante el desayuno, Miguel encontró el valor para comenzar la difícil conversación. «Niños, necesitamos hablar sobre algo importante», dijo, escogiendo cuidadosamente sus palabras. «Mamá, ella hizo algunas cosas incorrectas y ahora está con la policía». Los ojos de Jimena se abrieron de par en par. «¿Mamá es una delincuente?» «No, querida», Miguel respondió rápidamente. «Solo tomó algunas decisiones muy malas, decisiones que lastimaron a otras personas». Diego, siempre más perceptivo, me miró directamente. «Intentó lastimar a la abuela, ¿verdad?» Me sorprendió su intuición. «Intentó tomar cosas que no le pertenecían, Diego. Y eso está mal, sin importar quién lo haga». «¿Cuándo va a volver a casa?», Jimena preguntó, su vocecita temblando. Miguel dudó. «No lo sabemos aún, princesa. Puede llevar algún tiempo, pero lo que importa es que yo estoy aquí, la abuela está aquí, y vamos a cuidar de ustedes con todo nuestro amor». Los días siguientes fueron una mezcla de procedimientos legales y ajustes emocionales. Julieta acabó siendo liberada después de la audiencia de control, pero con medidas restrictivas severas, prohibición de acercarse a mí, a la casa o a los niños sin supervisión judicial, además de tener que usar un brazalete electrónico. Miguel inició el proceso de divorcio, una decisión que, aunque dolorosa, trajo un sentido de finalidad que todos necesitábamos. Con la ayuda del licenciado Jorge, comenzamos a desentrañar la compleja telaraña de deudas dejada por Julieta y a crear un plan para resolverlas sin comprometer el futuro de los niños. Una semana después de la detención de Julieta, decidí que necesitaba un tiempo para mí misma, para procesar todo lo que había sucedido y reencontrar mi propia paz interior. «Voy a ir a la casa de playa por unas semanas», anuncié durante la cena. «¿Estás segura de que quieres ir sola, mamá?», preguntó Miguel preocupado. Sonreí, tocando su mano con gentileza. «Sí, este es un lugar especial para mí, donde tu padre y yo planeábamos pasar nuestra vejez juntos. Necesito reconectarme con esas memorias, con esa parte de mí que quedó olvidada en los últimos meses». Jimena, que se había vuelto extremadamente protectora conmigo, frunció el ceño. «Pero, ¿y si mamá intenta ir allá de nuevo?». «No te preocupes, querida. La casa tiene un sistema de seguridad ahora, y los vecinos están alertados. Además», añadí, guiñándole un ojo, «tu abuela es mucho más astuta de lo que parece». La mañana de mi partida, los niños me regalaron dibujos para decorar la casa de playa. Diego había dibujado un barco navegando en un mar azul vibrante, mientras Jimena creó un retrato de nuestra familia, Miguel, Diego, ella y yo, de manos dadas bajo un sol sonriente. «Para que no te sientas sola», explicó, abrazándome con fuerza. Miguel me acompañó hasta el coche, ayudando con las maletas. Antes de despedirme, sostuve su rostro entre mis manos, como hacía cuando era solo un niño. «Estoy orgullosa de ti, hijo, de la manera en que estás lidiando con todo esto, cómo estás cuidando de los niños». Sus ojos se humedecieron. «Aprendí de los mejores, mamá, tú y papá». El viaje hasta Puerto Vallarta fue tranquilo, una oportunidad para reflexionar sobre todo lo que había sucedido y todo lo que aún estaba por venir. Al llegar a la casa de playa, fui recibida por el sonido de las olas y el olor a salitre que tanto amaba. La ventana rota por Julieta ya había sido reparada y la empresa de seguridad había instalado cámaras y alarmas conforme a lo solicitado. A pesar de eso, al entrar, aún pude sentir los vestigios de la invasión. No en las paredes o muebles, sino en la energía del lugar, en la sensación sutil de violación. Pasé el resto del día limpiando, organizando, reclamando aquel espacio como mío. Puse los dibujos de los niños en el refrigerador,
Abrí todas las ventanas para dejar circular el aire del mar, cambié las sábanas y arreglé mi ropa en el armario que Armando y yo solíamos compartir. Por la noche, me senté en el pórtico con una copa de vino, observando las estrellas reflejadas en el océano. El medallón con la foto de Armando reposaba contra mi pecho, un recordatorio constante de su amor y previsión. Tenías razón todo el tiempo, mi amor, susurré al cielo estrellado. Sobre Julieta, sobre proteger lo que construimos, sobre darme los medios para defenderme. Una brisa suave acarició mi rostro, como si Armando estuviera respondiendo desde el más allá. Cerré los ojos y permití, por primera vez en mucho tiempo, que las lágrimas fluyeran libremente, no solo lágrimas de tristeza por la pérdida o por el trauma reciente, sino también lágrimas de alivio, de liberación. Aquí, en este refugio a la orilla del mar, lejos del caos y de los recuerdos dolorosos, finalmente podía comenzar a sanar. Podía reconectarme con la mujer que fui antes de toda esta prueba, la mujer que Armando amó por casi 4 décadas, la mujer que había encontrado la fuerza para enfrentar una de las mayores traiciones que podría imaginar. Y mientras las olas rompían rítmicamente en la playa, llevándose fragmentos de dolor con cada reflujo, comencé a vislumbrar un futuro diferente al que había imaginado, pero aún así repleto de posibilidades. Un futuro donde yo no sería solo la viuda de Armando o la abuela relegada a un cuarto en la parte trasera, sino Elena, completa, resiliente, dueña de su propia historia. 3 meses pasaron desde mi llegada a la casa de playa. El otoño comenzaba a dar paso al invierno, trayendo consigo vientos más fuertes y noches más frías. Pero yo había encontrado un nuevo ritmo, una nueva normalidad en este lugar que ahora era verdaderamente mi hogar. Todas las mañanas caminaba descalza por la playa, sintiendo la arena fría entre los dedos y dejando que las olas ocasionalmente tocaran mis pies. Había hecho amistad con otros residentes del área, principalmente jubilados como yo, personas que entendían el valor del silencio compartido mientras observábamos el amanecer. Miguel y los niños me visitaban cada 2 semanas, trayendo consigo historias de una vida que lentamente se reconstruía. Diego se estaba destacando en la escuela, especialmente en matemáticas, mientras Jimena había descubierto una pasión por el dibujo que iba mucho más allá de los garabatos infantiles. Miguel, por su parte, parecía más centrado, más presente como padre y como hijo. ¿Cómo van las cosas con la terapeuta?, pregunté durante uno de esos fines de semana, mientras preparábamos el almuerzo juntos. Sorprendentemente bien, respondió, picando verduras con precisión recién adquirida. La doctora Claudia dice que estoy haciendo progresos significativos en reconocer patrones de codependencia. Sonreí, orgullosa de su apertura para buscar ayuda. ¿Y los niños? Diego lo está llevando bien, ya sabes lo resiliente que es. Jimena todavía tiene pesadillas ocasionales, pero la terapia de arte está ayudando mucho. Hizo una pausa, vacilante. Julieta solicitó visitas supervisadas. Mi corazón se encogió. A pesar de todo, ella seguía siendo la madre de esos niños. ¿Y cómo te sientes al respecto? En conflicto, admitió. Una parte de mí quiere protegerlos completamente, pero sé que necesitan a su madre, incluso con todos sus problemas. Me miró con ojos inquisitivos. ¿Qué piensas? Creo que los niños merecen la oportunidad de mantener una relación con su madre, siempre y cuando sea segura y saludable, respondí honestamente. Las visitas supervisadas parecen un buen comienzo. Él asintió, aliviado por mi comprensión. El proceso penal aún está en curso, pero su abogado consiguió un acuerdo para que reciba tratamiento psiquiátrico en lugar de cumplir una pena en prisión. Es lo mejor para todos, especialmente para Diego y Jimena. Aquella tarde, mientras los niños jugaban en la playa bajo nuestra atenta mirada, Miguel me entregó un sobre. Los papeles del divorcio se finalizaron ayer, explicó, y también logramos resolver la mayor parte de las deudas. Tu préstamo, no sé cómo agradecerte, mamá. No es un préstamo, Miguel,
Es una inversión en el futuro de los niños, en tu futuro. Apreté su mano. Tu padre habría hecho lo mismo. Por la noche, después de que todos se durmieron, me senté en el pórtico como se había convertido en mi ritual. El océano estaba agitado, reflejando mis propios pensamientos. La jornada de los últimos meses parecía casi surreal. De la humillación de ser relegada a un cuarto de servicio al empoderamiento de retomar el control de mi vida. Recordé el día siguiente al funeral de Armando, cuando Julieta arrojó mis maletas a la cochera y declaró que la casa ahora le pertenecía a ella. En ese momento me sentí tan pequeña, tan derrotada. ¿Quién podría imaginar que aquella humillación sería el catalizador para una transformación tan profunda? A la mañana siguiente, me desperté con el sonido de risas infantiles. Diego y Jimena estaban en la playa con Miguel, construyendo un castillo de arena elaborado. Los observé desde el pórtico, mi corazón desbordado por un amor que parecía casi doloroso en su intensidad. «¡Abuela, ven a ver nuestro castillo!», Jimena gritó al verme, saludando entusiastamente. Bajé a la playa, sintiendo la arena calentarse gradualmente bajo mis pies conforme el sol subía en el horizonte. El castillo era impresionante. Torres, fosos, incluso un puente levadizo improvisado con palitos. «Es la casa de la abuela», explicó Diego seriamente. «Pero mejor, porque tiene un dragón protector». Señaló una formación de arena que, con algo de imaginación, podría ser interpretada como un dragón. «¿Y quién vive en este castillo?», pregunté, entrando en el juego. «Todos nosotros», declaró Jimena con convicción. «Tú, papá, yo, Diego, y el abuelo Armando también, como un fantasma bueno que nos protege». Miguel encontró mi mirada por encima de las cabezas de los niños, sus ojos humedecidos. «Es una bella idea, ¿no, mamá? Todos juntos, protegidos». Asentí, incapaz de confiar en mi voz en ese momento. La simplicidad de la visión de Jimena, nuestra familia unida, incluso con sus imperfecciones y ausencias, tocó algo profundo en mí. Después del almuerzo, mientras los niños descansaban, Miguel y yo caminamos por la playa. El sol de la tarde creaba reflejos dorados en el agua y gaviotas sobrevolaban perezosamente sobre nuestras cabezas. «He estado pensando», dijo después de un largo silencio cómodo. «Tal vez podríamos vender la casa de la Ciudad de México». Lo miré, sorprendida. «¿Estás seguro? Creciste en esa casa». «Sí, pero hay demasiadas memorias difíciles ahora, para mí, para los niños». Pateó suavemente un guijarro en la arena. «Estaba pensando en comprar algo más pequeño, tal vez más cerca de aquí. Los niños adoran el mar, y estar cerca de ti». «Me encantaría eso», respondí sinceramente. «Pero no quiero que tomes esa decisión por mí. No es solo por ti, mamá. Es por todos nosotros». Sonrió, una sonrisa que recordaba tanto la de Armando que mi corazón se encogió. «Creo que necesitamos un nuevo comienzo». Aquella noche, después de que Miguel y los niños partieron para el último vuelo de regreso a la Ciudad de México, la casa quedó extrañamente silenciosa. Ya me había acostumbrado a la tranquilidad de mi rutina solitaria, pero después de un fin de semana de risas y conversaciones, la ausencia de ellos era casi física. Me senté en el sofá con una taza de té, hojeando un álbum de fotografías que Armando había organizado meticulosamente a lo largo de los años. Nuestra boda, el nacimiento de Miguel, vacaciones familiares, cumpleaños, graduaciones, toda una vida capturada en imágenes. Cuando llegué a las últimas páginas, encontré algo que no había notado antes, un sobre pequeño pegado en la contraportada. Con cuidado,